El tema de hoy va a ser destruyendo a Satán. Génesis 3:15. Ese es el primer mensaje del Evangelio en la historia. Y Dios está hablando a Satanás y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. En otras palabras, será enemigo de la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente, entre mi hijo, tus hijos. Pero la simiente aquí en el hebreo es singular, es Cristo. De hecho está en mayúscula. Haré enemistad entre tu simiente y su simiente, la simiente de Eva. Así como Cristo es la simiente de la iglesia. Y dice, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Te aplastará la cabeza, hablando de Satanás. Y tú, Satanás, le morderás el talón. Ahora, aplastar a Satanás envuelve daño. Alguien va a estar dañado. Y así es, fue dañado Cristo por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. Y tomó la muerte de Dios y su Hijo, la cruz, para aplastar la cabeza de Satanás. La muerte en la cruz es como dañar o morder un talón. Y no es nada como aplastar una cabeza. No solamente morder un talón, dañar un talón, es aplastar tu cabeza y tú le morderás el talón. Ahora, el trabajo de Satanás, así como ves cuando habló con Eva, es que la gente se pregunte más que preguntar a Dios, dudar de la palabra de Dios, dudar de la infalibilidad de la palabra. Esta es la función de Satanás. Esa es su función. Así que le dice Satanás, ¿es que Dios ha dicho esto realmente? La gente no quiere escuchar, no harás, no. Le dice a un niño no y lo hará. Hará algo que no le dijiste que no. Está en nuestra naturaleza, porque Adán pecó. Tenemos esta naturaleza caída que es rebelde a cualquier mandamiento. El hombre no quiere escuchar, no harás esto. No quieres escuchar el no, no harás esto. Porque es lo que la Biblia dice. Irás a cualquier otro espiritual ritos, pero mientras que no te digan, no hagas tal cosa, no obedezcas la ley de Dios. Ahora, Dios no está en ninguna guerra con Satanás. Nosotros lo estamos. Y muchas iglesias creen que Dios está en una guerra con Satanás. Cristianos teólogos no enseña eso. El cristianismo no enseña esto. El zoroastrismo es una religión antigua, en sus raíces en Persia, donde creen en un Dios. Y fue la religión del estado de Persia por muchos siglos. Y enseña que Dios está en guerra con Satanás y que Dios ganará. No levanten su mano, pero ¿crees esto? Bueno, no es bíblico. No es verdad. Dios no está en ninguna guerra. Nosotros lo estamos. La Biblia enseña que Satanás no puede hacer nada sin en el permiso de Dios. Tiene que pedir permiso a Dios, por ejemplo, para tentar a Eva. Pidió permiso para herir a Job, para herir a Pedro. Pidió permiso
Y si lees el primer capítulo de Job, Dios le dio permiso. Pero dice, no toques su cuerpo. Capítulo 2, mientras que Job era fiel, Satanás le pregunta una vez más, bueno, ¿por qué lo has protegido? Pero déjame tocar su cuerpo, déjame darle enfermedad y verás que te va a maldecir. Dios dice, estaré, pero no tome su vida. Satanás está limitado por Dios y solamente hará lo que Dios le permita. Y tener miedo del demonio es insultar a Dios, porque es decir que Dios no está en control, especialmente para el pueblo de Dios. Nadie te puede pasar a menos de que yo lo permita. Y si lo permito es por tu bien, aún la muerte. Aquellos que dicen que creen en la soberanía de Dios y en la teología reformada pueden practicar esto. Y me estoy diciéndolo a mí mismo. Tenemos que practicarlo. Si entramos en pánico, si alguien se mete en el tráfico y no crees que nadie puede pasar a menos de que Dios lo permita, y si lo hago es por tu bien, incluso la muerte. Eso incluye inclusive cuando no hemos tenido tanta gente, la tendencia ha disminuido en esta iglesia en los últimos meses. Dios está en control. Lo podemos encontrar en Romanos. Todas las cosas son para bien para aquellos que le buscan. Dios está en control de todas las cosas. Y repito, no hay tal cosa como un accidente. No hay tal cosa. Dios está en control. Y claro, permite al diablo muchas cosas para probarnos, como ha probado a Job, a Pedro. Dice Jesús, he orado por ti para que tu fe no falle. Y esa fe es un regalo de Dios, para que no fallemos. Piensa en todas las cosas feas que te han pasado en los últimos momentos. Todo termina en que Dios lo ha hecho porque Él está en control. Y tienes que confiar en Él. El diablo sabe que si hay miedo, Él ha tenido éxito en destruir tu fe en Dios. He visto la gente temblar o he visto un fantasma. Es un insulto. No es fe en Dios. Cree en mí, dice el Señor. Dios usa a Satanás. La Biblia enseña que Dios utiliza a Satanás como su herramienta de ira. Es como los asirios. Es la barra de acero de mi ira. Y Siria era un tipo de Satanás, así como Nabucodonosor. Y tenía Dios utilizó esa barra para tomar a Israel en cautividad y castigarlos por su pecado. Dios usa gente malvada para corregir gente que han desobedecido. Ay de ti, Asiria, la barra de mi ira, en Isaías 10:5. Lo que estaba pasando en aquel tiempo es que Asiria estaba atacando a Israel, los tomó en cautividad. Casi tomó Jerusalén, pero Dios dijo por la boca del profeta Isaías que Asiria no entraría en Jerusalén, y Dios protegió a la ciudad. ¿Sabías que Satanás aún
atiende los concilios celestiales. En el libro de Job, la Biblia los llama hijos de Dios, la llama también dioses. Dice en Job 1:6. También hay un ejemplo en Micaías. Dice Jacob 1. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Todo esto está tomando parte en concilios celestiales. Así que Satanás, atendiendo estas juntas, y dice, ¿cómo puede ser? Espérate tantito, si te sorprende esto, no te vayas a dormir. Verás que en la Biblia todo trabaja, todo tiene congruencia. Aquellos que temen a Satanás no entenderán, no tendrá sentido. No entenderán porque no creen que Dios tiene todo debajo, en control. Y cuando la gente se va detrás de la idolatría, Dios vende su pueblo a sus enemigos. Cananitas fueron llevados a los cananitas, por ejemplo. Dice en el libro de Jueces 2:14, y la ira del Señor se volvió en contra de Israel y los vendió a las manos de sus enemigos. Dios los vendió, los entregó para que fueran esclavos de paganos, inconversos. Dios utilizando no solamente Satanás, sino pueblo de Satanás como barra de su ira. Y alguien diría, bueno, si Dios está en control, está haciendo un trabajo flojo. Todas las muertes en México, todas las muertes en Chicago, en el mundo. Y dirán que Dios no está bajo control. Sí. Dios manda estas cosas. Dios manda estas cosas como juicio de su pecado. Dios está en control. Dios utilizando a Satanás como castigo. Y empieza con su iglesia. Cuando su pueblo desobedece, le da al Satanás derechos legales y Dios lo utiliza. Ahora, el Dios de la Biblia, no puedes leer aquí otra cosa aquí. No conocerás a Dios de esa manera. Para conocer a Dios tienes que leer toda la Biblia. Y tenemos que tomar atención, orar por entendimiento mientras la leemos. Entender, necesitamos el Espíritu Santo. No solamente usar nuestro entendimiento natural. Satanás es un abogado. No dije mentiroso. También es mentiroso, pero dije abogado. ¿Es un sinónimo? Satanás utiliza lagunas en la ley. Por eso Salmos pregunta, ¿el trono de iniquidad tendrá comunión contigo, Señor? Tiene una pregunta. El trono de iniquidad, Satanás, y de fin, ¿tendrá esto comunión contigo, oh Señor? ¿Podrá ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad? Satanás es llamado el Dios de este mundo.
el Dios de esta era. En Juan 12:31, gobernador de este mundo. Efesios 2 dice el príncipe de la potestad del aire, que trabaja en los hijos de desobediencia. Sus ángeles son llamados principados, poderes, espíritus. Efesios 6:12, cuando habla de lugares celestiales, habla de poderes celestiales. Y la oficina de Satanás demanda respeto. Y esto podría tomar por sorpresa a muchos. Creen que no deberían de respetar es demonio. Y no es mi opinión, te daré escrituras bíblicas. Tú sé el juez. Aún Miguel el arcángel contendiendo con el demonio, dice el Señor te regaña, no un estándar propio. Y desde que Satanás tiene oficina es porque el hombre se lo ha dado a él. Adán se lo ha dado cuando pecó. La humanidad le ha dado a Satanás el poder de ser gobernador de este mundo, de esta era. El hombre se lo ha dado a Satanás por su pecado. También lo encontrarás en Salmos 82. Éxodo 22:28 dice algo muy interesante. Y Dios ha hablado a mi persona. Elohim, cuando se habla de Elohim es plural. Y en el hebreo dice: no blasfemes nunca contra Dios ni maldigas al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Y en el comentario de Rosh Duni lo explica. Yo lo he estado haciendo, me pregunté. Estamos para hablar por la verdad. Y estamos para predicar la palabra, donde podemos hablar de los gobernantes, pero no es lo mismo que maldecir. No es lo mismo. Y toma discernimiento. Muchos no tienen discernimiento y cruzan esa línea. Y le he dicho al Señor, perdóname. Y tenemos que respetar nuestras autoridades. Aún Satanás y su oficina demanda respeto. Miguel el arcángel respetó esa oficina, ese derecho que le dio. Esta nación le dio a Obama, por ejemplo, autoridad, y le ha dado a Trump autoridad. Estos gobernantes son escogidos por hombres, así que debemos de respetar lo que Dios dice que respetemos. No significa que estamos de acuerdo. Y Juan el Bautista predicó la verdad y le dice a Herodes: no puedes tener esa mujer. Y estaba dispuesto a perder su cabeza. Pero él nunca maldijo a su gobernante, nunca maldijo. Habló la verdad. Y estamos para eso. Y estamos para no obedecer cuando nos comandan pecar. Pero estamos para obedecer lo que digan. Cuando dicen: carga esta pesa. Esta era una ley de Roma. Como el hombre que cargó la cruz de Jesús. ¿Fue pecado? No.
te decía un comandante, carga esto. Y estaba limitado a caminar 1 milla, dice Jesucristo. ¿Qué dice? Cárgala 2 millas. Jesús lo dijo. Y la gente dice, ya ha cambiado los tiempos. No, la ley no ha cambiado. Es la misma. Cristo y nada más. Hubo un tiempo donde estos predicadores nacionales, donde llegaron donde se levantaron predicadores en Chicago, por ejemplo, donde hacían promesas en contra de los principados, demonios. No, no haces eso. En la cruz, Cristo imprisiona a la serpiente antigua por 1000 años. Dice, será resuelto para engañar a las naciones en Apocalipsis. Y miles de años pueden ser un día, y un día pudiera parecer como 1000 años. ¿Has leído acerca de esto? Principados tienen autoridad hasta que la cultura se someta al señoría de Cristo. Todo lo dejamos al señorío de Jesucristo. Esto sucedió en la era de Finney, en el segundo avivamiento, donde estaba predicando en Nueva York, y un condado completo se arrepintió. Entró en convicción de pecado. Después de su conversión se regocijaban en el Señor. La cultura en aquel condado cambió. Y el siguiente condado escucharon de esto. Empezaron a burlarse. Y el sheriff dijo, quiero ver esto por mis propios ojos. Llegó de su caballo. Esto en el principio de los 1800. Y tan pronto como cruzó la línea del condado, donde el avivamiento tomó parte, entró. Nadie estaba con él. Días antes estaba burlando, pero entró en convicción. ¿Por qué? Los principados habían bajado las manos porque habían declarado a Jesucristo como el Señor del condado. Cristo y nada más puede atar a Satanás. Principados no son demonios. Nosotros no respetamos demonios. Jesús nos ha dado autoridad sobre demonios. No temas. La vara de Dios expulsará a Satanás. Ay de ti, vara de mi ira, porque Dios lo utilizó para castigar a su pueblo. Pero después Dios los castigó con otra nación. Y ese es el patrón que Dios lo hace. La Biblia dice que la desobediencia está en el corazón del hijo, pero la barra de corrección
lo guiará. La vara de corrección. Entonces desobediencia está atada en el corazón del niño, pero la vara de corrección lo enderezará. Antes de ser afligido, fui enderezado. La Biblia enseña que Dios usa a Satanás para convertir a gente. Dios usa a Satanás para convertir. ¿Sabes cómo lo hace? Hubo un hombre en el Corintio que estaba durmiendo con su madrastra y le permitían tomar comunión. Y cuando la iglesia hace esto, Dios castiga a la iglesia. Y Pablo escribe una carta diciendo, no tomen ninguna parte con él. Ni siquiera coman con él. Manden a este hombre a Satanás. Que tal sea instrugado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa destrucción de la carne? Cuando lo proteges, esto no es para condenarlo, es para que llegue arrepentimiento. Y exactamente lo que pasó, porque Pablo escribió la segunda letra y dice, recíbanlo porque se ha arrepentido. Y así es como trabaja la disciplina de la iglesia. Dios lo hace. Ahora, la gente se pregunta, ¿cuándo Satanás fue expulsado del... Oh, todo esto pertenece a las cosas secretas. Vamos a las cosas que son reveladas. Las cosas secretas no te harán que obedezcas la ley de Dios. Las cosas reveladas sí. ¿Y qué es revelado? Que Dios, Jesucristo nos dijo cuándo fue expulsado. En Juan 12, 31, 33. Esto es 2 días antes de ser crucificado. Y habla de su crucifixión. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Dice, el juicio de este mundo ha llegado. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Dice cuando fue expulsado, fue la cruz que lo expulsó y la ascensión de Cristo que tomó su lugar. Ascendió y ahora está gobernando y reinando. Es lo que la historia enseña. Tiene todas las naciones juzgando, tornando los corazones de las naciones. Ahora, no después. También será en un futuro. Porque el día de hoy está en la sesión. Sentado en la diestra del Padre Todopoderoso. Y Satanás no está en el infierno, está en la tierra.
¿Dónde habitan los creyentes? Que hemos ascendido con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales porque hemos sido bautizados en su cuerpo. Y dice, ay de ustedes, habitantes de la tierra. Y dice que Satanás está listo para afligirlos porque sabe que su tiempo es corto. Así que el tiempo está en nuestro lado y estamos ganando. Los medios no quieren que sepas esto. La educación pública no quiere que sepas. Las malas noticias venden, no las buenas noticias. El reina. Así que sé vigilante, sé sobrio, porque el adversario está como el león viendo a quién puede devorar. ¿Qué significa esto? Cuando todo parece que es caos. No es señal para tiempo para rendirse. No, es tiempo para saber que buenas cosas pasarán. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creerlo? Cuando el caos llega, puedes creer que algo bueno va a pasar. Mucha gente se rinde. Esto es permanente. Su tiempo es limitado. Tiene poco tiempo. Y Dios está debajo de control. Cree en la soberanía de Dios. Ten fe en el Señor y sus promesas en su palabra. Alegría viene en la mañana. No te enojes, no estés triste, arrodíllate. Algo bueno te pasará. Hago paréntesis, comentario que no entraría en la traducción. Cierro paréntesis. No tiene nada que ver, dice el pastor. Los mentirosos son hijos de Satanás. Dos tipos de personas, y una son hijos de Dios, hijos de Satanás. ¿Puedo repetirlo? Solamente dos tipos de personas. No hay neutralidad. Somos el uno o el otro. Somos nacidos de nuevo y el poder de ser hijos de Dios. Si no es así, hijos del diablo. Hay una solución. Arrepentirse y ser nacido de nuevo. No hay neutralidad. Es uno o lo otro.
Y si dice Jesucristo, si no estás conmigo, estás en contra mía. Ahora, cuando llega al tema de demonios, nos da poder para expulsar demonios. No necesitas respetar a demonios. Demonios no son principales, no son Satanás. Demonios son demonios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Esto dijo a sus discípulos para tener autoridad sobre los serpientes y estaban afuera para echar fuera demonios. Judas inclusive lo hizo sin ser nacido de nuevo. Fueron nacidos de nuevo hasta recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero Dios les dio autoridad a hacerlo en nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús significa la autoridad de Jesús. Es nuestra autoridad, es su autoridad, de que Dios lo ha dado. Quiero darte una pequeña historia. Nuestra pequeña hija, muy lista, era de edad de 2 años, creo que era apenas de 2 años, ya hablaba un poco. Me levantaba en una pesadilla y apuntaba hacia el suelo, aterrada. Sí. Hermanos, los niños pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. La tomé en mis brazos y le hablé al niño, le dije, en el nombre de Jesús, sal de aquí. Apuntó al pasillo. Te dije que en el nombre de Jesús, sal. Teníamos un patio en la parte de atrás. Apunta para hacer la tomo afuera. En el nombre de Jesús, te mando que salgas. Apunta hacia el jardín. Te he dicho, sal de aquí. Dice, el niño se ha ido. Después de eso, nunca tuvo miedo. El único poder que el diablo tiene es el miedo. Y quiero motivarles que tienen hijos pequeños a hacer lo mismo. Hazlo. Cuando un niño pequeño dice, alguien está debajo y están aterrados, ¿qué es lo que haces? No les digas que es su imaginación. Y diles qué es. Y habla. Yo no soy santo para hacer eso. No tienes que ser santo. Si sientes que tienes que ser santo, estás confiando en tu justicia. Y no es así. Confiamos en su justicia. Confiamos en su autoridad. Somos salvos por fe. Y eso no es de nosotros. Para que nadie se gloríe. Es por fe que estamos salvos. Es su fe que sale victorioso. Y te vas a encontrar con esto. ¿Cuántos padres te ha dicho tu hijo? El coco. En el nombre de Jehová. Nunca digas a tus hijos que el coco te va a tomar. Que tengan miedo del diablo. Mi hija más grande me dijo después, aun cuando crecía, Lutero se levantaría en medio de la noche, el diablo en su cama. Eso es poder sobre el demonio.
diablo no te puede lastimar, pero eso es incredulidad. Salvación es a través de la fe, no de nosotros, no por nuestra justicia. Y quiero, padres, que se comprometan, que si esto pasa con tus hijos, y si estamos hablando de decisión, que tomarás esa fe, o no creo eso. Levántate y ten fe. Fe en Dios, que todas las cosas son posibles para aquel que cree. No hablaré al aire nada más, no es así. Esos demonios son reales. Toma cargo y sé bendecido. Amén. Resistir al diablo y huirá de vosotros. El Dios de paz te lastimará. Vamos a levantarnos y orar. Gracias, hermanos.